Muy buenos días tengan todos. Buenos días. Sean bienvenidos a esta su parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. El día de hoy celebramos el segundo domingo de Pascua, Domingo de la Divina Misericordia. Nuestro celebrante, Padre Carlos Martínez. La intención de la misa es por todos nosotros aquí presentes. Todos los domingos celebramos la Pascua durante 7 semanas, la cincuentena pascual, pues necesitamos todo este tiempo para poder valorar todo lo bueno que Dios está obrando en nuestra vida. En este segundo domingo de Pascua, el cual ha sido también designado por la Iglesia como Domingo de la Divina Misericordia, dirigimos nuestra mirada hacia la Iglesia primitiva y en cómo esos discípulos recibieron la buena nueva del amor misericordioso de Dios. Oremos juntos hoy para aprender mucho de ellos. El león de la tribu de Judá, Jesús rompió las cadenas y nos liberó. Él es nuestra antorcha de victoria. Oh, nuestra fortaleza en tiempos de fraqueza, una torre en tiempo de guerra. Oh, la esperanza de Israel. Santo, la gracia, el amor y la paz de parte de Dios nuestro Señor estén con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, celebramos hoy la misericordia de Dios. Al comenzar esta celebración, dejemos que todo nuestro ser se disponga al encuentro con aquel que nos puede renovar, que nos purifica, y por los méritos de su gloriosa resurrección pidámosle a Él que nos libre del mal, del pecado, del error. Invoquemos la misericordia de Dios. Digamos: Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Porque hemos pecado contra ti.
Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria a mi Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria a mi Dios. Gloria al Señor en lo alto del cielo. Gloria al Señor que por mí se encarnó. Paz en la tierra a todos los hombres que gozan de la bondad de mi Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria a mi Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria a mi Dios. Tú el que quitas todo el pecado, eres Cordero de Dios celestial. Tú solo eres Señor, eres Santo. Tú solo eres Cristo Jesús. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria a mi Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria a mi Dios. Con el Espíritu Santo eres Dios y con el Padre por la eternidad. Gloria al Señor en lo alto del cielo. Gloria al Señor que por mí se encarnó. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria a mi Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria a mi Dios. Oremos. Dios de eterna misericordia, que reanimas la fe de tu pueblo santo con la celebración de las fiestas pascuales, aumenta en nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendamos mejor el sentido del bautismo que nos ha purificado, del Espíritu que nos ha reengendrado y de la sangre que nos ha redimido, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En los primeros días de la Iglesia, todos los hermanos acudían asiduamente a escuchar las enseñanzas de los apóstoles. Vivían en comunión fraterna y se congregaban para orar en común y celebrar la fracción del pan. Toda la gente estaba llena de asombro y de temor al ver los milagros y prodigios que los apóstoles hacían en Jerusalén. Todos los creyentes
vivían unidos y lo tenían todo en común. Los que eran dueños de bienes o propiedades los vendían y el producto era distribuido entre todos según las necesidades de cada uno. Diariamente se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y toda la gente los estimaba. Y el Señor aumentaba cada día el número de los que habían de salvarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Empujaban y empujaban para derribarme, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi alegría. Él es mi salvación. Escuchen, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actúa el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva, que no puede corromperse ni mancharse, y que Él nos tiene reservada como herencia en el cielo. Porque ustedes tienen fe en Dios, Él los protege con su poder, para que alcancen la salvación que les tiene preparada y que Él revelará al final de los tiempos. Por esta razón, alégrense, aun cuando ahora tengan que sufrir un poco por adversidades de todas clases, a fin de que su fe, sometida a la prueba, sea hallada digna de alabanza, gloria y honor el día de la manifestación de Cristo. Porque la fe de ustedes es más preciosa que el oro, y el oro se acrisola por el fuego. A Cristo Jesús ustedes no lo han visto y sin embargo lo aman. Al creer en Él ahora sin verlo, se llenan de una alegría radiante e indescriptible, seguros de alcanzar la salvación de sus almas, que es la meta de la fe. Palabra de Dios. Aleluya, vive el Señor. Aleluya, vive el Señor. Cielo y tierra. Cielo
esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar». Tomás, uno de los 12 a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego le dijo a Tomás: «Aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree». Tomás le respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús añadió: «Tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto». Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Que no hemos puesto nuestra fe en un Dios muerto, sino que creemos en un Dios vivo. Que Cristo no se quedó en la cruz, sino que venció la muerte y que ha resucitado, y que es la fuente de nuestra esperanza, de nuestra alegría, de nuestra paz. Y este segundo domingo también se conoce como Domingo de la Misericordia. Ustedes ven aquí en el altar que hay una imagen de Jesús, de la Misericordia, y hay también un libro que se llama El Diario de Santa Faustina Kowalska, una religiosa polaca. Esto porque la fiesta de la Divina Misericordia fue instituida por el Papa Juan Pablo II. Él conoció la experiencia de Santa Faustina Kowalska, una religiosa que tuvo unas revelaciones privadas. Nuestro Señor se le manifestaba y le hablaba. En uno de los escritos de su libro se refiere a ella como la secretaria, aquella que pone por escrito lo que nuestro Señor le revela. Y la experiencia de ella es una experiencia básicamente que se centra en la misericordia de Dios y cómo el mundo necesita de la misericordia y cómo hay peligros y riesgos grandes y graves por la situación de pecado que se vive en el corazón humano y en la humanidad entera. Y se habla mucho del acudir a la misericordia de Dios nuestro Señor. Hay una oración que se llama la coronilla de la misericordia, que el Señor se la revela a ella, que generalmente se reza cada día a las 3 de la tarde. Esta imagen, o una imagen similar, le dice el Señor a ella: procura que se haga una imagen tal como tú me ves. Y ella veía a Jesús con los rayos, estos rayos blancos y rojos saliendo de su corazón, que son signo de lo que presenta el Evangelio de San Juan, la sangre y el agua que brotaron del corazón de Jesús cuando fue traspasado por el soldado con la lanza. Y en la parte inferior: Jesús, en ti confío.
su santidad Juan Pablo II instituyó esta fiesta de la misericordia y él muere en las vísperas de la fiesta de la misericordia. Después es beatificado por el Papa Benedicto XVI el día de la misericordia, el domingo de la misericordia, y luego es canonizado por el Papa Francisco el día de la Divina Misericordia, un día como hoy. Y con esta experiencia de Sor Faustina o Santa Faustina se da un acontecimiento único, muy especial, y es que esto que fue una revelación privada se convierte en una fiesta litúrgica y con un realce impresionante, porque es en el segundo domingo de la Pascua. ¿Qué tiene que ver la misericordia con nuestras vidas? Tiene que ver absolutamente todo, todo. ¿Y por qué el Evangelio en el día de hoy se nos presenta frente a la experiencia de Cristo que se revela resucitado y frente al testimonio de los discípulos, la duda de Tomás, y justamente en el contexto de la solemnidad de la fiesta de la Divina Misericordia? ¿Por qué no poner aquí un evangelio como aquellos tantos en donde Jesús curaba, sanaba, resucitaba, expulsaba demonios, que son como una expresión de cómo Cristo obra según su misericordia? Y la respuesta quizá es sencilla, pero también profunda. No hay mayor acto de misericordia que el perdón. Fíjese que cuando nuestro Señor curaba a los enfermos, les decía generalmente: tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Hoy día hay mucha gente que se quiere curar, pero no dejar de pecar. Se quiere curar incluso para seguir pecando más. Y fíjese que el principio de toda sanación que nuestro Señor realiza en el Evangelio es primero para el perdón de los pecados, para el arrepentimiento y para la conversión. Nuestro Señor hoy nos habla de la misericordia en clave de perdón. ¿Por qué? El perdón constituye el centro o el corazón de la experiencia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor se ha entregado y que desde la cruz decía: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Meditamos eso el pasado Viernes Santo. Perdónalos porque no saben lo que hacen. En la máxima expresión del amor es el perdón. Es el perdón. Y hoy nuestro Señor se presenta a los discípulos y les dice durante 3 veces en el relato que aparece en el Evangelio: la paz esté con ustedes, dice. Y algunos decían: y con tu espíritu. La paz esté con ustedes. Pero esa paz se consigue fundamentalmente desde el perdón, porque fíjense que después de que les dice esto, dice el Evangelio que sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan. ¿A qué se les parece esto? Sacramento de la confesión. Este texto lo podemos decir es el texto de la institución del sacramento de la confesión. El Señor le da potestad a los discípulos de perdonar los pecados. Sucesores de los discípulos, de los apóstoles, los obispos, colaboradores de los obispos, los sacerdotes. Al ministerio sacerdotal nuestro Señor da potestad para perdonar los pecados. A quienes se los perdonen les quedan perdonados, pero también dice: a quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Uno como sacerdote, ¿a quien no le perdona los pecados? Al que no se arrepiente. Pero fíjense esto: realmente el sacerdote ni perdona ni deja de perdonar. El que perdona es Cristo a través del sacerdote. El sacerdote es un instrumento de la gracia de Dios. Consigue el perdón el que con humildad acude ante el ministro y confiesa sus pecados y recibe la absolución. No puede obtener el perdón quien no hace este ejercicio de arrepentimiento, ejercicio de humildad, ejercicio de conversión, ejercicio de renovación espiritual. La confesión es un don y es un regalo que nuestro Señor ha instituido. Y fíjense que la instituye resucitado. Todo el precio que Él pagó por nosotros, su sangre derramada en la cruz,
surte un efecto en el momento en que la misericordia de Dios es aceptada y recibida por mi propia persona. Yo quiero recibir el perdón de Dios, yo quiero reconciliarme con Dios. Y fíjense que frente a este hecho puede surgir la duda, como en Tomás, ¿no? Hasta no ver, no creer. ¿Y qué necesita uno ver para creer que el Señor perdona los pecados en el sacramento de la confesión? ¿Qué necesita uno ver para comprender que Jesús está realmente en la Eucaristía, en su cuerpo y en su sangre? ¿Qué necesita uno ver para tener la certeza de la presencia de Cristo resucitado en medio de nosotros? ¿Qué necesitamos ver? Tomás decía: hasta que no tenga mi dedo ahí metido en la llaga y mi mano metida en su costado, hasta ese momento no creeré. ¿Y qué prueba tú y yo alguna vez hemos pedido a Dios o hemos querido verificar en nuestra experiencia de fe? Mire, yo voy a misa y me confieso, pero si mi mamá cambia, si mi papá cambia, si mi marido se porta bien, si mi mujer se porta bien, ese tipo de verificación que nosotros queremos tener para comprobar, yo necesito comprobar si esto de la fe realmente sirve. Y si eso de la fe realmente sirve, entonces yo voy a tener pruebas de este o de este calibre o de este tamaño. Resulta que la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y ese don y ese regalo de Dios ciertamente nos permite verificar en muchos momentos cómo Dios ha obrado. Uno por fe se acerca, por ejemplo, al sacramento de la confesión, al sacramento de la Eucaristía o cualquiera de ellos, y uno experimenta en su interior y en su propio ser que acontece algo que uno no puede explicar con palabras, que es sobrenatural. No se puede explicar, pero acontece. Acontece y es real. Más real que el hecho que tú y yo estemos aquí. Y ese es el obrar de Dios nuestro Señor. Le dice Jesús a Tomás: ¿tú crees porque has visto? Es decir, trae tu mano, trae tu dedo, le dice, tú crees porque has visto. Y Tomás se doblega delante de él y lo adora y lo reconoce como Dios. Señor mío y Dios mío, tú crees porque has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Pensemos en este hecho. Alguien podría decir, hablando de la misericordia un poco, alguien podría decir: pero ¿para qué le sirve a uno ser bueno, buena gente, misericordioso y compasivo? ¿Para qué le puede servir eso a uno si hay gente que paga tan mal? Y algunos ponen por ahí a Paquita, la del barrio, cosas así, peor, despechados. Si algunos pagan mal, si la gente paga mal, ¿de qué le sirve a uno ser bueno y hacer las cosas buenas y tener compasión de los otros si hay gente que paga mal? Y alguien podría pensar: bueno, ser bueno, ser misericordioso, amar, servir y entregarse, ¿para qué? ¿Para qué? Si incluso ni se obtiene recompensa. Incluso hay algunos papás que dicen: pero ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Pero para qué tanto trabajo? ¿Pero para qué tanta lucha? ¿Para qué paguen así? ¿Para qué amar? ¿Para qué servir? ¿Para qué entregarse? Hombre, pues sencillo, para que nosotros, para que en usted y en mí se cumpla esto que nuestro Señor ha querido. Nosotros somos enviados como los apóstoles a ser instrumentos de paz. Cuando el Señor sopla sobre ellos el Espíritu Santo, les dice: la paz esté con ustedes. Cuando yo soy consciente de la presencia de Dios en mi vida y la acojo, yo recibo la paz de Dios y me hago instrumento de su paz, sin esperar que el otro haga, que el otro tome la iniciativa. Y eso me permite a mí ser libre. Una persona libre es una persona que no depende de si el otro obró o no obró, si yo voy a tener contraprestación, si me van a dar una prueba de agradecimiento, de gratitud. Una persona es libre cuando simplemente es capaz de entregarse, de amar, de dar lo mejor de sí sin esperar a cambio nada. Fíjese que Cristo en la cruz, Cristo no subió a la cruz esperando ser correspondido o exigiendo ser correspondido. Y Cristo no resucitó exigiendo ser creído.
Cristo resucita y fundamentalmente lo primero que hace es manifestar el amor. Es acogerlos a ellos, dudosos, miedosos, como estaban los apóstoles, y es comunicarles la paz. La vida de Cristo nuestro Señor, muerto y resucitado, es una vida de entrega y de entrega total. Él nos da siempre lo mejor de sí. Y a pesar de reconocer nuestra condición pecadora, nos sigue dando. Te dejo el sacramento de la reconciliación para que recibas el perdón. Nuestro Señor es así. Esa es la libertad de Dios. Dios es generoso, Dios da. Dios es lleno de misericordia. Estos rayos son expresión de los raudales del amor de Dios hacia nosotros, que nos quiere alcanzar, que nos quiere salvar absolutamente siempre. Yo pienso que hoy es un día para pedirle a Dios nuestro Señor la gracia de ser confirmados en la fe. Estamos celebrando la Pascua de Cristo resucitado, ser confirmados en la fe. Es decir, ser confirmados en esa seguridad de nuestro corazón. Él murió por mí, Él resucitó por mí, Él está vivo. Y la misericordia del Señor sigue actuando a través de la iglesia, concretamente en los sacramentos. Por eso voy a vivir la fe de una manera mejor, voy a vivir mis sacramentos de una manera mejor, voy a confesarme más frecuentemente, voy a comulgar con mayor conciencia de qué es lo que estoy haciendo. Fíjense que hay personas que pueden aparentemente vivir su fe y cada 8 días o cada día se convierten como en máquinas tragahostias. Hay gente que pasa a comulgar incluso charlando y recibe la comunión, un mordisco, sigue hablando, como que aquí no pasa una máquina traga hostia, pero esta no es una hostia, es la presencia de Cristo en la Eucaristía. Y hay tanta inconsciencia a veces en la manera de comulgar, hay tanta inconsciencia a veces en la manera de ir a confesarse. A veces la confesión se toma como un tranquilizante, una pastilla para el dolor de cabeza, me la tomo y ya, quedo tranquilo y quedo con una paz. Pero en realidad no hay una actitud de arrepentimiento, un propósito sincero de cambio. Entonces, los sacramentos vividos así, ¿será que obran verdaderamente la salvación en nosotros? Lo que significan, yo pensaría que no. Y tenemos que pedirle a nuestro Señor que nuestra fe, que seamos confirmados en la fe para valorar, amar y adorar verdaderamente su presencia real en los sacramentos y la gracia que Él nos comunica, poderla recibir con un corazón bien dispuesto. Si en este texto nosotros decimos que se habla del sacramento de la confesión, que sí se hace alusión a él, por supuesto, yo les decía esta mañana, cada cuanto nosotros nos confesamos, cada cuanto tú te confiesas, hay un mandamiento de la iglesia que dice confesarse al menos, y hay mucha gente que dice, bueno, me quedo con el al menos. En Francia y en algunos países africanos hay un lema: hay que bañarse al menos una vez al año, y la gente lo cumplen. Los hermanos que están en misión de Francia dicen que cuando ellos comenzaron a hacer estos viajes para moverse a los diferentes lugares donde estaba en misión, les tocaba subirse a los trenes, ¿no? Y ellos se subían a los trenes y de repente el tren lleno, personas con ese lema de bañarse al menos una vez al año y con mucho perfume. Entonces, en medio de ese treque de pasar, y decían ellos, nosotros entrábamos así y salíamos así, borrachos, decía, era una mezcla de mugre y perfume, pues una cosa terrible. Pero esta gente se acostumbra a vivir así, y vaya que levante el bracito de pronto para agarrarse, y los efectos para el que tiene al lado, complicados. Pero bueno, esta gente se acostumbró así. Dice, usted le dice bañarse todos los días y no, eso es una locura, eso es mucho gasto de agua, además no es necesario, con el perfume es suficiente. Pero unos olores, decían ellos, usted no alcanza a imaginar, eso usted queda ahí como entre tonto y bobo, como que me bajo, me lanzo más bien. Entonces, una cosa impresionante. Cuando una persona es aseada y es limpia, le hace falta asearse y limpiarse continuamente, ¿cierto? Cuando una persona no tiene noción de aseo, pues considera que bañarse y perfumarse y estar bien, pues no es una cosa necesaria. Así sucede con el sacramento de la confesión. Quizá hay personas que digan, una vez al año está bien, porque yo qué pecaditos puedo tener.
Y a veces eso no es otra cosa que expresión de una inconsciencia grande frente a lo que es la realidad del pecado en sí, en su propia vida. Hay gente que por el contrario quiere estar aseada, quiere estar limpia, quiere tener un corazón dispuesto y se confiesan frecuentemente. Por ejemplo, el Papa decía hace un tiempo que él se confiesa cada 15 días, cada 2 semanas, ¿cierto? O cada mes. Fíjese que es la noción de, oiga, si yo voy a recibir a Jesús en la Eucaristía y yo sé que es Él, yo quiero recibirlo con un corazón limpio. O sea, yo no voy a ir con un mugrero ahí en el corazón a situaciones de pecado sin resolver, sin arrepentirme, y abro la boca como una máquina tragaos y salgo y sigo hablando y de manera inconsciente y aquí no pasó nada. Fíjense que es inconsciencia en la manera de creer. Y creo que es una gracia que le tenemos que pedir hoy a Dios nuestro Señor. Señor, que yo no viva, que no celebre mi fe de cualquier manera, que entienda de lo sagrado, de los sacramentos que tú mismo has instituido y de cómo tú sigues dando de tu misericordia a través de esta experiencia que yo celebro cada vez que me confieso, cada vez que comulgo, cada vez que oro, como tú me sigues dando tu misericordia a manos llenas. Pero pidámosle a nuestro Señor que nos conceda la gracia de aprovecharla, porque es verdad que nuestro Señor puede estar allí con los rayos de misericordia y nosotros de espaldas o indiferentes o inconscientes. Cada vez más, queridos hermanos, ustedes y yo necesitamos tener una mayor conciencia de la presencia de Cristo vivo y resucitado en medio de nosotros, que no es una suposición, que es una realidad y es una certeza. Nuestro Señor está vivo y está aquí en medio de nosotros. Y a veces la inconsciencia nuestra es tal que en plena celebración, que el Señor haciéndose presente, que la palabra proclama y no falta el... Bueno, claro que eso no pasa aquí, pasa de Santa María hacia allá, ¿cierto? Fíjese que esto es expresión de la manera inconsciente como usted y yo vivimos nuestra fe. De la manera inconsciente como usted y yo a veces, quizá, no tenemos claro delante de quién estamos o con quién estamos. ¿Usted se imagina un enamorado cumpliéndole la cita a su noviecita? Uno no se imagina eso. Este tenía una cita con la novia y se le quedó dormido. ¿Sí pasa eso o no? Eso no pasa. Porque el amor hace que haya una tensión, que hace que preste todos sus sentidos están fijos en esa persona, en la persona amada. Si se le duerme es porque está enfermo, ¿cierto? Y entonces la muchacha seguro llama a una ambulancia y se lo llevaba al hospital. Si se duerme es porque está enfermo. Lo lógico es que esté atento, que esté despierto, que esté tensionado. Y así es en relación con el Señor. Si tú y yo somos conscientes de que Él está aquí, usted y yo no vamos a empezar a cabecear, o no vamos a pasar a comulgar de cualquier manera, o no vamos a estar en la Eucaristía de cualquier manera. Yo les decía tiempo atrás, como un mes atrás, que a mí me llama la atención. Una vez fuimos a verificar algo que sucedió en el templo y nos pusimos a mirar las cámaras y era increíble la cantidad de personas que entraban y salían del baño durante la misa. Como que algo pica. Y dije, yo tengo que salir. Yo les decía esa vez, mire, si es una cosa urgente, vaya, o sea, porque uno entiende de emergencias, ¿no? Si es un problema de salud, claro, por supuesto. Pero pueden haber personas que es la manía de levantarse, salir, entrar. Y todo eso lo que muestra es una desatención y una inconsciencia. Oiga, ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿Qué es lo que yo estoy celebrando? ¿Delante de quién estoy? Yo creo que es una buena súplica en esta Eucaristía decirle al Señor, dame conciencia de mi fe. Dame la gracia de entender cómo tú sigues actuando y tu misericordia se sigue dando frente a mí y en mi vida cada vez que celebro estos sacramentos santos que tú mismo has dejado para mi salvación, para nuestra salvación. Pidámosle a nuestro Señor esa gracia en esta mañana, ¿les parece? Muy bien, amén. Para poder decir como el apóstol Santo Tomás, Señor mío y Dios mío,
¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de María la Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Sí creo. Digamos, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, La fe de la Iglesia. que nos gloriamos de profesar en Jesucristo, Jesucristo. nuestro Señor. Amén. Amén. Piense en las intenciones, en las oraciones que usted le quiere presentar a nuestro Señor en este día. Piense en sus necesidades. Piense en la necesidad que usted y yo tenemos de la misericordia y del perdón de Dios. Y unamos nuestra oración personal a la oración de la Iglesia. La respuesta es: Jesús resucitado, óyenos. Jesús resucitado, óyenos. Por el Papa Francisco y por todos los líderes de nuestra Iglesia, para que nos animen a crecer en la fe y a creer aunque no hayamos visto. Oremos. Jesús resucitado, óyenos. Por todas las naciones en medio de conflictos y por todos los pueblos afligidos a causa de la guerra, sobre todo aquellas personas cuya desesperación las lleva a buscar refugio en otras tierras. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por todos los que hoy escuchamos la palabra de Dios, para que podamos aprender del ejemplo de los primeros cristianos y compartamos lo que tenemos en beneficio de todos los demás. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los que necesitan alivio para sus heridas, consuelo para su dolor, para que en esta comunidad de amor conozcan la misericordia de Dios. Oremos. Por los que no tienen fe, por los que han perdido su fe y por los que vacilan en su fe, para que puedan ver y percibir a Cristo en nuestra comunidad de fe. Oremos. Por nuestras intenciones. Oremos. Escucha, Señor, nuestras intenciones. Tú que lees lo profundo de nuestro corazón, míranos en este día con misericordia y concédenos la gracia de creer, confiar y esperar cada día más en ti. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Recibe
sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Sacrificio para la alabanza y la gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas que tu pueblo y los recién bautizados te presentamos para que alcancemos la eterna bienaventuranza por la confesión de tu nombre y por la nueva vida en el bautismo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando nos dio nueva vida. Por eso el mundo entero se desborda de alegría con esta abundante efusión de gozo pascual, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, nuestro obispo Donald y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora de Guadalupe, Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Hacemos esta Eucaristía por todos los hijos tuyos, Señor, que celebran esta Eucaristía, por aquellos que se encuentran enfermos. Pensamos y oramos por Helen Flores y por todos nuestros familiares, amigos y conocidos que pasan necesidades, por las intenciones de estos hijos y de sus familias. Señor, recibe esta ofrenda que es Cristo mismo. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Eucarística este día, la Iglesia con su intercesión nos alcanza la gracia de la indulgencia plenaria para las personas que estén debidamente confesadas, que comulguen hoy y que oren por las intenciones del Santo Padre, finalmente que cumplan una obra de misericordia. Hoy pueden ganar indulgencia plenaria. Se puede ganar por sí mismo o por un difunto, no por alguien que esté vivo, por sí mismo o por un difunto. Y yo le quiero invitar a aplicar esa indulgencia plenaria en este día, en esta celebración. Vamos a ofrecer el Padre Nuestro por las intenciones del Papa, y piensa en un momento por quién desea usted aplicar esta indulgencia plenaria y dispóngase desde ya para la práctica y la vivencia de la obra de misericordia. Y digamos llenos de fe: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En la alegría de Cristo resucitado, dense fraternalmente un saludo de paz.
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de este banquete. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí, con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi
Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que la gracia recibida en este sacramento pascual permanezca siempre en nuestra nueva vida por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por favor, siéntense un momento. Me gustó una frase que aparece ahí. Dice que Jesús le dice a Sor Faustina, Santa Faustina, que la confesión es la acción de la divina misericordia. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Es la acción de la divina misericordia hasta el fin del mundo, la confesión. Qué definición, ¿eh? Muy bien, hoy una de las cosas que nuestro Señor le pide a ella es que propague la devoción a la coronilla de la divina misericordia. En la parroquia hicimos el intento de promover la oración a la divina misericordia cada día y venían 2 o 3 personas. Qué pesar. Pero al menos hoy, este día de la fiesta de la Divina Misericordia, nos vamos a reunir aquí a las 3 de la tarde, va a estar el Santísimo expuesto y vamos a ofrecer la coronilla de la Divina Misericordia, es el Rosario de la Misericordia. Entonces, esto va a ser hoy a las 3, no lo van a perder, es un momento de gracia muy bonito y muy especial. Hagan lo posible por estar acá e invite a otras personas. Esta celebración la tenemos una vez al año nos reunimos el domingo de la Misericordia a las 3 de la tarde a orar la coronilla frente al Santísimo, así que todos invitados. El próximo sábado 29 de abril a las 6 de la tarde tendremos la misa y después de la misa reunión de formación con los ministros y lectores. También les cuento que el próximo 4 de junio va a haber una misa en Gary, en un sitio grandísimo. Se llama Genesis Convention Center. Algunos de ustedes lo conocerán, no creo que cerca de la catedral, caben como caben miles de personas allí. La diócesis va a celebrar una misa multitudinaria para cerrar el sínodo diocesano. Este sínodo ha tenido diferentes sesiones, diferentes representaciones de la parroquia por grupos o personas que han sido elegidas para representar las comunidades parroquiales. Esto del 4 de junio ya es la misa de clausura y están siendo convocadas todos los fieles de la diócesis de Gary para celebrar la Eucaristía. Va a ser muy solemne, muy especial. Va a ser ese 4 de junio, domingo a las 2 de la tarde. O sea, alcanzamos a celebrar las Eucaristías acá y luego a dirigirnos a la diócesis, al lugar donde va a ser la celebración. Después les vamos a dar mayor información porque vamos a conseguir autobuses para desplazarnos hasta allá. Muy bien, vamos a disponernos para la bendición y a las 3 de la tarde nos vamos acá, si Dios quiere, para la coronilla de la misericordia. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Hemos celebrado la misericordia y el amor de Dios por nosotros. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Que tengan un feliz domingo, la Virgen los acompañe.